El otro día estaba scrolleando por Instagram, sin nada que hacer, cuando me di cuenta de algo. A cada rato el algoritmo me mostraba publicaciones de la casa de Alofoque, uno tras otro, como si no hubiera nada más en todo internet. Y mientras más veía, más me preguntaba, ¿qué tan oscuro puede llegar a ser el mundo de los reality shows cuando las cámaras dejan de grabar o cuando graban demasiado? Los reality shows se venden como entretenimiento, competencia, romance, supervivencia y fama instantánea. Pero detrás de esas cámaras existe un lado mucho más turbio. En este video vamos a adentrarnos en los casos más oscuros relacionados a los reality shows. A finales de la década de 1990 se produjo un auge en la televisión japonesa, un género conocido por obligar a los participantes a superar desafíos extraños y extremos que rozaban la resistencia física y psicológica. Entre todos estos surgió un programa que más tarde sería reconocido como uno de los experimentos de telerrealidad más éticamente cuestionables de la historia, Suzuno Denpa Shonen. Pero, ¿de qué trataba el programa, compadre? El programa era conocido por las situaciones extremas en las que se encontraban los participantes. Los participantes solían ser comediantes desconocidos, dispuestos a todos para alcanzar la fama. Durante los 4 años que duró el programa original, los participantes completaron alrededor de 20 desafíos. Pero sin duda el desafío más infame y conocido del programa fue el segmento de A Life of Prizes. Pero ¿por qué digo que este segmento fue el más controversial de todos? Primero un poco de contexto, compadre. En enero de 1998, Tomoaki Amatsu, un comediante desconocido que buscaba hacerse famoso, se inscribió en lo que pensó que era un simple reality show. Pero lo que no sabía era que este show marcaría su vida. Aparentemente el objetivo parecía simple: sobrevivir en una habitación pequeña y vacía, completamente aislado, usando solo lo que pudiera ganar completando ciertos retos. A este se le apodó Nasubi o berenjena traducido al español debido a su rostro alargado que se decía que tenía forma de berenjena japonesa, y debido también a que los productores tuvieron que cubrir sus genitales con una berenjena animada cuando este aparecía frente a la cámara debido a que casi siempre estaba desnudo. Al entrar, Nasubi tuvo que desnudarse por completo, bajo la idea de que con suerte uno de los premios que ganaría sería una prenda de vestir. Spoiler, esa suerte nunca llegó. Con solo agua y una estufa como punto de partida debía ganarse la comida, la ropa y cualquier necesidad básica participando en concurso por correo. Ahora, Nasubi creía que simplemente lo estaban grabando para editarlo posteriormente en un especial de televisión una vez recopiladas las imágenes. Pero en realidad el experimento se estaba transmitiendo en directo a millones de espectadores en Nippon TV, con imágenes recopiladas y retransmitidas cada semana, con efectos de sonido a intervalos frecuentes y utilizando nuevas tecnologías para tener televisión 24/7, convirtiéndose en un fenómeno casi instantáneo en todo Japón, con hasta 17 millones de espectadores a la semana. El objetivo original era que Nasubi alcanzara 1 millón de yenes en premios, equivalente a unos $8,000 en aquel entonces, una cantidad que los productores del programa le dijeron a Nasubi que debía recolectar mediante los premios que recibía para completar desafíos. Pero la tarea resultó mucho más difícil de lo que Nasubi había previsto. Este participó incansablemente en sorteos, solicitando miles de premios durante meses, solo para ganar objetos a menudo extraños o inútiles en su situación, como una tienda de campaña demasiado grande para desplegarla en su habitación o una bicicleta sin espacio para circular. Después de 6 días, ganó un poco de gelatina de fibra y un par de kilogramos de arroz. Sin embargo, no había ninguna olla en la habitación, lo que inicialmente obligó a Nasubi a comérselo crudo y después a crear una olla improvisada con un cartón de bebida vacío. ¿Comida?
お米5キロです。やりましたよ。あ、ナスビ、何かに気がついた。鍋がない。すると生ゴミをかじる。しかしこれ食えねえな。どうするナスビ。せっかくこういう入れ物もあることだしな。入れ物？何事もチャレンジだよな。これはファイバーゼリーの飲み終えた容器に米を入れ、水道から出るお湯に浸してどうにかなりやしないかと実験。一晩浸して明朝どうにかなっててほしいと希望するのみです。お願いします。おかゆにでもちゃんとなってください。そして翌朝、果たして実験は成功しているのか。まずい。申し訳ないですけどね。ちょっとこれは失敗じゃないですか。実験は失敗。Cuando se acaba su primer lote de arroz, Nasubi gana latas de comida para perros, oye, con las que tiene que sobrevivir durante semanas. Ahora, lo que a mí me cura, oye esto, que la primera ropa de vestir que le dieron fue una tanga de mujer. O sea, no le dieron nada que realmente lo protegiera del frío o de la exposición constante. Ahora, él parece no le importaba demasiado eso, porque asumía que las grabaciones eran privadas y que no estaban siendo transmitidas. Nasubi deambulaba completamente desnudo por la habitación la mayor parte del tiempo, sin saber que millones de personas lo estaban viendo. Le estaban viendo tú sabes, Dame una vecina. Ahora, en un momento dado, los espectadores lograron averiguar la ubicación exacta de Nasubi. Debido a esto, los productores se vieron obligados a reubicarlo a la fuerza en una habitación idéntica con el pretexto de que un cambio de entorno le traería mejor suerte. Con el tiempo, el humor y la emoción que mostró Nasubi al inicio del reality show se iba desvaneciendo. Con el tiempo, el pobre de Nasubi mostraba signos de desapego social, visiblemente afectado por el aislamiento y la privación, a menudo riéndose o hablando consigo mismo en busca de consuelo. Por eso, después de ganar un peluche en un sorteo, empezó a conversar con este, ya que era su único tipo de interacción, llamándolo incluso Binasu, en referencia a su apodo. 発音は基本的には渋谷系ってことで尻下がりでビーナス。ナスビ、ビーナス連れて初めてのお散歩。お散歩しましょうね、イェイイェイ。お散歩しましょうね、イェイイェイ。 Inicialmente, A Life of Prices se transmitía en segmentos editados de 10 minutos una vez a la semana. Sin embargo, debido a la popularidad que estaba mostrando el programa y el morbo por ver la situación difícil de Nasubi, Nippon TV decidió ofrecer una transmisión 24/7 desde su habitación. Esto evidenciaba que la producción trataba a Nasubi no como una persona, sino como un objeto para ser observado y sacarle cuarto. Algo al estilo de The Truman Show, ya que como te dije, Nasubi no sabía que lo estaban transmitiendo 24/7. Tras 335 días de sufrimiento, Nasubi finalmente alcanzó su objetivo inicial de ganar 1 millón de yenes en premios, después de ganar un juego de 4 neumáticos para automóvil con un valor aproximado de 84,000 yenes. Sin embargo, en lugar de concederle la libertad, los productores hicieron algo insólito. Nasubi felizmente fue, creyendo que iba a obtener un premio especial por su año de arduo trabajo. Después de que le quitaran la venda de los ojos, se encontraba en Corea del Sur. A Nasubi le concedieron un día de descanso en el parque de atracciones de Seoul-land, donde pudo disfrutar de su comida favorita y montar en numerosas atracciones. Pero al terminar la jornada fue trasladado a otro apartamento. Ya tú puedes saber, compadre. Allí, una vez más, le pidieron que se desnudara y lo desafiaron a participar en un nuevo sorteo. Oye, este productor es tan burlado en verdad.
Esta vez el objetivo era reunir suficiente dinero para pagar un vuelo hacia Japón, óyelo. Pero Nasubi alcanzó la meta inicial en pocas semanas, pero los productores revisaron el objetivo en repetidas ocasiones, primero para que pudiera comprar un billete en clase ejecutiva y luego en primera clase. Aún así, también logró cumplir estas nuevas metas en cuestión de semanas, pero finalmente reunió el dinero necesario para volver a Japón. Lo vendaron, lo vistieron y los trasladaron a otro apartamento en su país. Al quitarle la venda, Nasubi vio el lugar y por costumbre se encueró de inmediato, convencido de que el desafío continuaba. En ese momento las paredes comenzaron a abrirse, revelando que en realidad se encontraba en un estudio de televisión frente a una enorme audiencia en vivo, que lo recibió con una ovación por haber superado la prueba. Este confundido no comprendía la situación, pues creía que el programa aún no se había emitido. Nasubi estaba completamente desnudo y destrozado, sentado en el escenario de un estudio de televisión lleno de cientos de personas que aplaudían y se reían de él simultáneamente. Todo este calvario duró unos 15 meses, de enero de 1998 a abril de 1999. Cuando dos presentadores se acercaron a Nasubi, este simplemente preguntó: ¿por qué se ríen? Nasubi terminó contando su experiencia mediante diarios que se volvieron todo un éxito de ventas en Japón. Nasubi confesó que durante los primeros 6 meses después de su terrible experiencia, se sintió acalorado y sudoroso al usar ropa y tuvo dificultades para mantener conversaciones durante mucho tiempo. A lo largo de los años, Nasubi ha encontrado una inmensa fuerza y apoyo en su familia, así como en la comunidad en línea, que ha reconocido su lucha y apoyado su proceso de sanación. En el 2023, la historia de Nasubi se grabó en el documental El Concursante. Aunque Nasubi pudo reinventarse y reincorporarse a la sociedad, queda claro que este programa excedió los límites morales de la creación de contenido y da una clara advertencia sobre los riesgos de la industria del entretenimiento. Afortunadamente, en este caso, el participante salió ileso y pudo rehacer su vida, pero el siguiente caso que verás tiene un desenlace trágico. This week, the five guys get set to impress. I do fancy Miriam, yes. I'm definitely attracted to you. The one-on-one dates get intimate. I think he's... There's something about Miriam. Tomorrow, 9 o'clock, Sky One Sunday. En el verano de 2003, una serie de citas televisivas vio a hombres competir por el afecto de una modelo mexicana de 21 años llamada Miriam Rivera. Lo que sus pretendientes no sabían era que la glamurosa estrella del programa tenía un secreto. ¿A qué me refiero, compadre? Primero un poco de contexto. Miriam nació el 20 de enero de 1981 en México, pero su crianza no fue nada fácil. ¿Y esto a qué se debía? Bueno, Miriam nació siendo Hugo César, o sea que nació siendo un macho, pero se sentía diferente a sus hermanos, disfrutaba jugando con muñecas mientras que a ellos les gustaban los deportes. Empezó a tomar hormonas con tan solo 11 años. En la escuela los demás niños la acosaban y le insultaban con insultos homofóbicos. En su casa era por igual. Su padre Fernando Mendoza no pudo aceptar su nueva identidad y se molestó cuando vio una falda, tacones y una peluca en una caja debajo de su cama. Por esa razón trajo a un sacerdote a la casa familiar para exorcizar los demonios del cuerpo de Miriam y le rogó a Dios que encontrara una solución. Y cito: estaba orgulloso de mi primer hijo porque era un poco más inquieto y Hugo no, prefería jugar con las niñas, no cumplía su rol de hombre. Por todo esto, en 1995, con tan solo 14 años, Miriam huyó de su hogar a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, en un intento desesperado por mejorar su vida.
A pesar de ser menor de edad, trabajó en un club junto a su amiga íntima y comenzó a ganar miles de dólares por noche. Luego llegó al Reino Unido, donde se unió a la banda de chicas transgénero Speed Angels, donde fue descubierta por el productor de televisión Remy Blumenfeld. Después de lo cual planeó contratarla para un programa de televisión que luego se lanzó como Algo pasa con Miriam. Lejos de su familia, Miriam quería una oportunidad de alcanzar la fama y ser finalmente reconocida por los demás por su verdadero yo. La serie mostraba a 6 hombres compitiendo por una recompensa de 10,000 libras esterlinas sobre quién podría causar la mejor impresión en Miriam Rivera. Los anuncios de reclutamiento para el programa prometían a los concursantes la aventura de su vida para hombres de entre 20 y 35 años que lo deseaban todo y estaban en forma y dispuestos a todo. Los hombres debían competir en varios desafíos físicos, además de tener citas individuales y grupales con Miriam. Pero lo que no sabían era que Miriam era transexual y que no se había sometido a una cirugía, por lo que podríamos decir que ese programa estaba engañando a los participantes. Los 6 hombres fueron llevados a Ibiza, España por Sky One para alojarse en una villa de 2 millones de libras, donde compitieron en desafíos durante 18 días para intentar ganar citas con Miriam. Para evitar que se revelara el secreto sobre la identidad de Miriam, el equipo de producción procuró no referirse a ella con ningún pronombre en particular y evitó que los chicos pasaran demasiado tiempo a solas con ella. Por ejemplo, Tom Rock, uno de los participantes, llegó a besarse en varias ocasiones con Miriam. Sin embargo, cuando las manos de Tom comenzaban a sobrepasar los límites durante esos encuentros, los productores intervenían de inmediato, temerosos de que se descubriera la verdad. En el episodio final, Miriam eligió como ganador al hombre que según ella había causado la mejor impresión, Tom Rock, con quien había mantenido una relación cercana y varios besos a lo largo del programa. Después de anunciar al ganador, Miriam pronunció unas palabras que cambiaría el mood del programa y algo que marcaría su vida para siempre. I try to be honest with all of you as much as I can. Yes, I'm from Mexico. I'm a model, and I'm 21. But, Tom, I really love spending time with you and kissing you. You see, I love men, and I love being a woman. I'm not a woman. I was born as a man. Tras la revelación, lo primero que se escuchaba eran las risas burlonas de los otros participantes y se observaba la expresión de decepción en el rostro de Tom. Aunque inicialmente aceptó en cámara el premio en metálico y un viaje en yate con Miriam, posteriormente lo rechazó. Los concursantes volaron juntos de regreso a casa y fue durante ese vuelo cuando decidieron emprender acciones legales. Los 6 hombres, quienes aseguraron haber formado una hermandad, demandaron a Sky y a los productores por diversos cargos, entre ellos conspiración para cometer agresión sexual, difamación, lesiones personales e incumplimiento de contrato. Finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada, permitiendo así la emisión del programa en febrero de 2004. Al terminar el show, Miriam recibió acosos por parte de los medios y el público, y sufrió un deterioro de salud mental después del programa, a tal punto de sufrir un terrible accidente en el año 2007 en el que Miriam cayó desde la ventana del 5º piso de su apartamento en Nueva York, donde se rompió casi todos los huesos del cuerpo. Pero según la misma Miriam y varios amigos declararon que había sido un ataque. Bueno, de todas formas, luego de todo este drama, Miriam pasó la mayor parte de su tiempo después del ataque en Europa, sin involucrarse nunca más en el mundo del espectáculo, y en cambio se vio atrapada en la escena de la fiesta. Se cree que durante ese tiempo también comenzó a ejercer el trabajo sexual para pagar las facturas que se acumulaban. Lamentablemente, el 5 de febrero de 2019, Miriam fue encontrada trágicamente colgada en su apartamento. La policía clasificó su muerte como suicidio por ahorcamiento, pero su esposo de aquel entonces, Daniel Cuervo, cree que fue asesinada. Según Miriam había recibido una amenaza de muerte de alguien que le dijo que nunca regresara a México
y que preparara su funeral. Pero nunca se pudo comprobar esta teoría. Sin duda el caso de Miriam Rivera es uno de los capítulos más polémicos en la historia de los reality shows, tanto por lo que ocurrió durante el programa, como por el turbulento y trágico destino que sufrió Miriam después. Ahora veamos un caso aún más turbio que este. Que estaban haciendo un trabajo, todo el mundo me lo decía. Mirá que Rosana que nos ha contado, están dedicando tiempo y lo que van a hacer, pero cuando lo empezamos a mirar a través de los monitores, yo confieso que le dije a Leandro que quería ir afuera, pero me quedé prendido de la imagen, espero que en casa lo hayan disfrutado igual, porque es muy importante, tenemos que... Desafío al Corazón fue un programa de concursos uruguayo que tenía como principal objetivo ayudar a diversas instituciones alrededor del país, como hospitales, estación de bomberos, entre otros, que si superaban una serie de retos podían llevarse un premio en efectivo. El premio, que consistía en donaciones hechas por el público, se obtenía al superar diversos retos. Era conducido por Humberto de Vargas, quien estaba en estudio, y Paola Bianco, quien estaba presencialmente en los retos. El programa se emitió por primera vez el 14 de junio de 2004 a las 8 de la noche, y por los años que duró el programa, se puede decir que tuvo cierto éxito. Pero en el año 2006 sucedería un evento trágico. Después de algunas pláticas, se anunció que el programa visitaría Yon, un pueblo ubicado en Río Negro. Yon es una ciudad de 15.000 habitantes, ubicada a unos 350 kilómetros al noroeste de la capital de Uruguay. La ciudad creció alrededor de una estación de trenes en la que ya no circulaban trenes. Cuando se anunció que el programa visitaría la ciudad para hacer uno de sus retos, la gente de Yon se vio entusiasmada con la idea, ya que iba a beneficiar a su pequeño y limitado hospital, un hospital querido por su gente y fundamental para la ciudad, pero que ni siquiera tenía una ambulancia. El desafío consistía en remolcar a mano una locomotora con su motor apagado y con 2 vagones enganchados a él, a una distancia de 75 metros. En un principio, los habitantes del pueblo propusieron realizar una prueba con caballos, pero la idea fue descartada por falta de interés por parte del equipo creativo. Si lograban superarlo, el pueblo obtendría un premio de $30.000 destinado a mejorar el sistema de calefacción del hospital local. Sin ningún tipo de cálculos científicos ni ensayos previos, Yon se preparó para el desafío. Es el 17 de marzo de 2006. Es verano y el entusiasmo es enorme. La producción llega al pueblo para las grabaciones del programa, en donde se dice que había más de 2.000 personas presenciando el evento. Pero hay algo, compay. Ese día había llovido durante varias horas, lo que dejó el suelo completamente embarrado y las vías del tren tan resbaladizas que bastaba un descuido para caerse. Todo era un desorden, ya que la prueba, que se debía realizar a las 2 de la tarde, y pese que había llovido, inició 10 minutos antes de lo acordado. Bajo una persistente lluvia, la multitud tiraba de la cuerda tratando de mover la locomotora, mientras que otros la empujaban desde atrás. Sin embargo, el tren no se movía, los frenos seguían puestos. En el extremo opuesto, recostadas contra el muro que separaba la vía del andén, unas 20 personas observaban la escena, aplaudiendo y alentando a quienes hacían fuerza para desplazar la locomotora. La gente grita con entusiasmo, y luego de eso los frenos del tren logran retirarse. Unos 20 minutos después de haber comenzado el reto, la multitud logró rebasar las barras de seguridad, y debido a que las vías estaban mojadas por la lluvia, el tren logró ganar velocidad, pero en pocos segundos todo se va de las manos. Varias personas empiezan a resbalar y son atropellados por el tren. Los que escaparon de las ruedas fueron aplastados contra el muro del andén. 8 personas fallecieron, 6 adultos y un niño fueron aplastados en el acto, mientras que un hombre de 64 años murió de un ataque al corazón cuando vio el cuerpo de su esposa completamente destrozado bajo las ruedas del tren. Varias personas resultaron heridas, algunas de ellas con la pérdida de extremidades. Posteriormente se dieron a conocer varias irregularidades y negligencias, ya que muchas de las personas que empujaban el tren eran ancianos. La seguridad era ineficiente y no se habían hecho las pruebas para ver si el reto era seguro.
Al otro día de la tragedia, las víctimas fueron enterradas en Young y el Canal 10 aprovechó la ocasión para limpiar su imagen y lleva a su staff de famosos y los pone frente a las cámaras. Luego se llegó a recolectar $100,000 y las familias de los muertos y heridos graves recibieron unos $7,000 cada uno. No se responsabilizó a ninguna de las instituciones que participaron, ni el Ministerio de Salud Pública, ni la Intendencia de Río Negro, ni la policía, ni los bomberos, ni el Canal 10 u otras empresas del medio que participaron en el reto. La única persona que fue llevada a la justicia fue un maquinista de locomotora que fue absuelto en 2009. En la actualidad solo se pueden encontrar 2 clips del programa en YouTube. No se sabe si alguien posee los episodios completos. Tampoco se sabe si el Canal 10 aún posee los episodios. De tenerlos, es poco probable que el canal los libere por lo turbio del evento. Del programa que se grabó en Young, solo se tiene una captura, que es esta. Este caso evidencia las graves consecuencias que pueden desencadenarse por la falta de planificación y la negligencia. Ahora, el siguiente caso que te voy a mostrar, compay, es el más turbio del video. The Dating Game, o mejor conocido en español como El Juego de las Citas, fue uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense y un verdadero fenómeno cultural durante décadas. Surgió en 1965, en una época donde la televisión buscaba formatos más dinámicos, divertidos y ligeros, y rápidamente se convirtió en un éxito por su mezcla de humor, misterio y coqueteo. La idea del programa era simple, pero tremendamente efectiva. Una persona soltera debía elegir con quién tener una cita basándose únicamente en las respuestas que 3 candidatos o candidatas le daban a una serie de preguntas. Lo interesante era que un panel separaba físicamente a los participantes, de modo que la persona que elegía no podía ver a ninguno de ellos. Debía guiarse en la personalidad, la creatividad, el ingenio y el humor con el que respondía. Básicamente era trepeso, pero en los años 60 y 70. ¿Prefieren estar con un hombre tacaño o un hombre infiel? ¿Y por qué? Yo prefiero el infiel. Una vez que la persona soltera escogía a uno de los 3 participantes, el programa relevaba su identidad y el público reaccionaba con entusiasmo. Como premio, la pareja seleccionada solía ganar un viaje o una actividad especial organizada por la producción. Con el paso de los años, el juego de las citas se reinventó en distintas versiones, manteniendo siempre la esencia del formato original. Pero, ¿qué hace que este caso sea el más turbio del video? Bueno, lo que lo hace estar en este video no fue algo que pasó en el programa en sí, sino una historia con un trasfondo oscuro. El 13 de septiembre de 1978, el programa emitió uno de sus tantos episodios. La protagonista era una joven actriz llamada Cheryl Bradshaw, quien estaba en búsqueda de una cita divertida. El presentador la presentó frente al panel que la separaba de los 3 invitados solteros. Del otro lado estaban ellos, pero entre esos concursantes se encontraba uno en especial, Rodney Alcalá, quien fue presentado como un fotógrafo exitoso. Frente al público, Rodney Alcalá saludó sonriendo, relajado y encantador, listo para competir por la atención de Cheryl. La dinámica se desarrolló como en cualquier otro episodio. Cheryl hacía preguntas diseñadas para revelar la personalidad, el humor y la creatividad de los concursantes, y Rodney Alcalá destacaba con respuestas llamativas y cargadas de insinuaciones. Conforme avanzaba el juego, Cheryl comenzó a mostrar preferencia por él. Sus respuestas sobresalían entre los demás concursantes y su aparente confianza parecía seductora. Cuando llegó el momento de elegir, la joven anunció que su ganador era el concursante número 1, Rodney Alcalá. Welcome back to the dating game, and Cheryl, we have reached the moment of truth, as we call it. You've heard from the bachelors, you got some great dramatic presentations, some good answers, but now I'm going to ask you a question. Will that date be bachelor number 1, bachelor number 2, or bachelor number 3? Who gets the dates?
Well, I like bananas, so I'll take one. Number one. That's your number one. All right. Well. El público aplaudió entusiasmado y la separación entre Cheryl y Rodney se abrió finalmente, dejándolos verse por primera vez. Pero algo cambió en el instante en el que Cheryl vio por primera vez a Rodney Alcalá. Era como un sexto sentido que le decía que algo no estaba bien con este hombre. Algo de él irradiaba una energía inquietante. Pese a haberlo elegido frente a millones de espectadores, Cheryl se negó a tener la cita que el programa les había preparado. Alegó que Rodney no le daba una buena espina y pidió cambiar de acompañante. La producción aceptó su decisión, sin saber que aquella intuición probablemente le salvó la vida. Pero para entender el porqué de esto, adentrémonos en la vida de Rodney Alcalá. Rodney James Alcalá nació en San Antonio, Texas, en 1943. Desde joven mostró comportamientos inestables, abandonó la escuela secundaria, se unió al ejército y fue dado de baja después de un colapso nervioso. Tras eso comenzó a estudiar cine en la Universidad de Nueva York, donde uno de sus maestros fue nada menos que Roman Polanski. Su vida parecía normal desde afuera, pero en paralelo empezaba a mostrar conductas muy perturbadoras que con el tiempo escalarían de manera alarmante. A finales de los años 60, Rodney Alcalá ya había cometido agresiones graves. En 1968, una niña de 8 años fue atacada por él en Los Ángeles, y aunque logró escapar con vida, Rodney huyó del estado. Se mudó a Nueva York, donde vivió bajo un nombre falso y trabajó como fotógrafo, aprovechando este rol para acercarse a mujeres jóvenes. Fue capturado, pero gracias al sistema judicial de la época y a varios vacíos legales, obtuvo reducciones de pena y salió de prisión varias veces. Este pana era inteligente, carismático y sabía cómo parecer encantador. La fotografía se convirtió en su herramienta favorita. Invitaba a mujeres y a jóvenes a posar para él, siempre afirmando que buscaba modelos. Lamentablemente muchas aceptaban porque parecía profesional, amable y seguro de sí mismo. Pero grave error. En 1978, ya siendo responsable de varios crímenes, Rodney audicionó para The Dating Game, donde, como te dije, fue elegido como ganador por Cheryl Bradshaw, pero finalmente fue rechazado por esta misma, por tener una vibra demasiado extraña. Así que podríamos decir que su intuición literalmente le salvó la vida. Pero bien, compay. En 1979, una joven de 12 años fue encontrada sin vida en Los Ángeles, y las pistas apuntaron a Rodney Alcalá. Fue detenido y juzgado, pero el proceso fue largo y lleno de apelaciones. Mientras tanto, detectives comenzaron a revisar cientos de fotografías que Rodney había tomado, retratos de mujeres, adolescentes e incluso niños. Lamentablemente hubieron varias que no pudieron ser identificadas. A lo largo de los años, la mejora en las técnicas de ADN permitió vincularlo a más casos. En 2010 finalmente fue condenado por 5 asesinatos cometidos en California entre 1977 y 1979. Sin embargo, se sospecha que sus víctimas reales podrían superar las 40. Rodney Alcalá pasó más de una década en el corredor de la muerte. Su salud se deterioró con el tiempo y en 2021 falleció por causas naturales en una prisión de California a los 77 años. Hasta su último día nunca confesó la totalidad de sus crímenes ni explicó sus motivaciones. Este caso me da mucha grima, en verdad, y me sorprende lo útil que puede ser confiar en tu intuición. Pero si quieres ver más casos perturbadores, te dejo aquí un par de videos que te pueden interesar.